Tiberia es una ciudad que tiene 2000 años de historia. Fue construida por Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, en el año 17 después de Cristo, y se llama Tiberias básicamente porque la ciudad fue fundada en honor al emperador romano de esa época, que se llamaba Tiberio. Vamos a dar la vuelta y vamos a comenzar a descender por las escaleras de uno de los parques arqueológicos que se encuentran aquí en la ciudad. Este edificio de aquí enfrente es la Oficina de Información Turística, que se encuentra en un antiguo edificio de la época de las Cruzadas, de la época medieval. Y vamos a entrar de lleno en el parque arqueológico de Tiberias, en este edificio que tenemos delante nuestro, que es un edificio rectangular. Vemos que tiene una nave central y columnas, por tanto, sería un edificio construido en forma de basílica. La arqueología data este edificio de finales de la época bizantina, principios del Islam, y se cree que era una sinagoga. Y el motivo de esto es que tenemos ahí una inscripción, en donde leemos en griego: Procolos, hijo de Crispos, que sería el personaje que donó dinero para la construcción de esta sinagoga, y al costado un elemento decorativo claramente judío. Ahí tenemos el etrog, que es esa especie de limón, con el lulav, que son los elementos litúrgicos que se utilizan en la fiesta judía de Sukkot. Aquí al lado de la sinagoga hay un mausoleo. Un mausoleo es una cueva mortuoria en donde se enterraba antiguamente a los muertos. Y vemos que tenemos sarcófagos de diferentes tamaños, y así a simple vista no somos capaces de determinar si se trata de judíos, si se trata de paganos o si se trata de cristianos, ya que en la época bizantina Tiberias era una ciudad mixta en donde vivía todo tipo de población, y todos en esa época, en la época bizantina, enterraban a sus difuntos mediante el sistema de sarcófagos. Salimos ahora del parque arqueológico y nos dirigimos a la costa. Nos dirigimos a la costa para contemplar uno de los restos que hay de las murallas de la época otomana. Como digo, Tiberias es una ciudad que tiene 2000 años de historia. Por tanto, tenemos restos arqueológicos de diferentes épocas, y uno de ellos es una muralla que queda de la época otomana. Vamos a verla. La muralla otomana del siglo XVIII, construida por el gobernador local llamado Dar el-Omar, y a su derecha vemos una iglesia griega del siglo XIX. Tiberia es una ciudad que fue construida a orillas del mar de Galilea, y por eso en Tiberia hay muchas iglesias, porque esta zona, la región del mar de Galilea, fue donde se desarrolló gran parte de la labor pública de Jesús de Nazaret. A pesar de que Jesús nunca entró en Tiberia, sí él anduvo por esta zona. A la izquierda vemos los altos del Golán, a la derecha la región montañosa de Tiberia, y en el centro podemos intuir el valle del Jordán, que pertenece a la fractura geológica del gran valle del Rift. Vemos al fondo de nuevo los altos del Golán, que por cierto, hasta la Guerra de los 6 días de 1967, toda aquella región montañosa pertenecía a Siria. Hoy en día, después de la conquista de la Guerra de los 6 días, es Israel. Y estamos caminando en el paseo marítimo de Tiberias. Delante de nosotros vemos una mezquita. En el centro del paseo marítimo es una mezquita, también de la época otomana, construida por el mismo gobernador que construyó la muralla, Dar el-Omar. Y la mezquita básicamente fue construida para que los pescadores musulmanes de Tiberia tuviesen un lugar donde rezar. Podemos bordear la mezquita para apreciar mejor su arquitectura. Vemos las cúpulas, vemos ahí arriba el minarete. El minarete es la torre en la que se sube el muezín. Y 5 veces al día hace la llamada a la oración para que los musulmanes vengan a la mezquita a rezar. Y esta mezquita, como se puede apreciar, está ya en desuso. Nadie viene a rezar aquí, y hoy en día está administrada por el Departamento de Antigüedades de Tiberia. Es una ruina arqueológica, igual que muchas otras que tenemos aquí en Tiberia, de diferentes épocas, de diferentes culturas. Vamos a seguir bordeando la mezquita para llegar a lo que aquí se conoce como el patio de los judíos. El patio de los judíos es el barrio judío de Tiberia de la época otomana, en donde hay muchas sinagogas antiguas. La más importante de ellas es la sinagoga Etz Haim,
que fue fundada en el año 1742, y hay muchas otras sinagogas antiguas de la época otomana. Muchas de ellas incluso se cree que están erigidas sobre los restos de antiguas sinagogas de la época bizantina, porque en la época bizantina Tiberia era un centro judío bastante importante. Aquí en Tiberia se asentó el Sanedrín por última vez antes de desaparecer finalmente en el siglo IV, y aquí en Tiberia también se selló el Talmud de Jerusalén, también a principios del siglo V, y por eso Tiberia, junto con Jerusalén, Hebrón y Tzfat, es una de las 4 ciudades sagradas para el judaísmo. En una de las calles del paseo marítimo de Tiberia nos encontramos en el suelo con estos símbolos. Unos símbolos que a simple vista podrían parecer un poco extraños, pero en realidad no lo son. Y es que el hebreo original no tiene ni puntuación, ni tampoco tiene vocales. Y los escribas que vivieron aquí en Tiberia entre el siglo VII y el siglo X inventaron la puntuación que hoy en día conocemos en el hebreo. Esto que para nosotros es tan importante porque nos permite pronunciar correctamente las palabras. Por ejemplo, aquí está la Vav, con el punto en el centro que se pronuncia como una U, o la Vav con el punto arriba que se pronuncia como una O. Esto que hoy en día para nosotros es tan, pero tan importante, fue inventado por los masoretas aquí en Tiberia.